¿Qué es el perdón? La gente no perdona porque no entiende qué es el perdón. Y hoy lo entiendo, que también hay otras formas de aprender. ¿Quién es responsable de que tú me pegues a mí? ¿Yo por haberte pegado o tú por haberme pegado? Hasta que la vida me sentó de un trancazo. Pues la verdad es que uno va viviendo la vida como a la ahí se va, ¿no? Como uno entiende. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Ahí está toda la verdad. Sí me sentía como sola en el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio más de la Red del Podcast. Como siempre les digo antes de comenzar, ayúdenme que esta red se siga extendiendo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Compartiendo este episodio. Son temas que le pueden servir a un ser querido, algún amigo, y solo con el hecho de compartir nos ayudas muchísimo. También darle like y suscríbete. Y hoy estoy muy contento porque tengo a Marcela Guerrero aquí en la Red del Podcast. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme. Es un placer, es un placer. Para la gente que no te conoce, platícanos quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Marcela Guerrero, estudié literatura, ese es mi background. La verdad es que la vida desde hace como unos 13 años más o menos me mandó al desarrollo humano. Un viento fuerte me trajo, como decían hace rato. Y bueno, ya sabes, de pronto empecé como sin querer. Vivo una crisis en algún momento de mi vida, más o menos hace 13 años, y en ese momento llegan dos cosas para mí: el desarrollo humano disfrazado de una red de mercadeo. Así fue literalmente como llegué al desarrollo humano, ¿no? Tratando de salir de este rollo, pues me meto en esta parte, y hoy por hoy estoy certificada como mentora para emprendedores, como coach de vida y como terapeuta holística con diferentes disciplinas. Tú ya fuiste mi paciente en frecuenciología, pero también hago hipnosis y una serie de cosas relacionadas con bienestar. A ver, platícame un poquito de esa crisis, ¿qué fue? Uy, qué crisis. Pues fíjate que pues la verdad es que uno va viviendo la vida como a la ahí se va, ¿no? Como uno entiende. Yo había tenido, de pronto era una persona, digamos, voluntariosa. Soy la quinta de 5 hermanos, entonces, pues siempre desde chiquita siempre fui la diferente de mi casa, ¿no? La oveja negra, la famosa oveja Bienvenida negra. al club. Ya lo sé. Ahora sí que la famosa oveja negra. Y pues toda la vida, ya sabes, así como que esta niña no me hallaba en ninguna parte. Y creo que la vida tenía mucho tiempo tratando de decirme cosas y yo tenía mucho tiempo ignorándola y haciéndome guaje y volteando para otro lado, hasta que la vida me sentó de un trancazo. Con mi tercera pareja, matrimonio, tengo a Elías, a mi hijo. Tengo también otra hija de mi segundo matrimonio. Y bueno, tengo crisis de depresión postparto y pues en esta situación yo no sabía que era borderline hasta que, bueno, estaba casada con un personaje, digamos que hoy sé que fue un gran maestro en mi vida, pero bueno, me hizo batallar y la verdad es que estábamos en este proceso de la separación, de que si nos separamos, de que si no, y bueno, en ese inter pues yo con esta depresión y con el border que no sabía que tenía, pues estaba bastante iracunda y en algún momento él y los padres de él deciden quitarme a mi bebé de 1 año 3 meses. Pues la verdad es que si estaba al borde, pues terminé, ¿no? Realmente yo misma buscando apoyo psiquiátrico. Ahí fue donde me entero que tengo borderline. Pero que te interrumpa, ¿cómo fue para ti que te hayan quitado a tu bebé de 3 meses? Tenía 1 año 3 meses. 1 año 3 meses. Ya, pero pues todavía lo amamantaba, por Ujú. ejemplo. No, pues cómo fue, o sea, la muerte. La verdad es que me pesó muchísimo. Estaba muy deprimida, pero muy deprimida. La verdad es que no llegué a cosas más graves porque tengo a Sabina, que es casi 5 años mayor que Elías. Ujú. Entonces, pues tenía a la niña como diciendo, ¿qué onda? ¿Dónde está mi hermano? ¿No? ¿Qué está pasando? Y por primera vez la vida me puso contra las cuerdas sin la posibilidad de correr. Siento que tenía yo toda la vida corriendo de una situación a otra. Evadiendo. Evadiendo. Una cosa que no me gustaba, entonces... En lugar de trabajarla, le sacabas la vuelta. Porque además no sabía que se podían trabajar. O sea, no Y tenía... luego viene un evento con mayor magnitud. Claro, y más, y más, y más, hasta que volteas, ¿no? Digo, tanto tú como yo lo sabemos, cada cosa que pasa en tu vida es perfecta, aunque parezca terrible, ¿no?
y viene a enseñarte algo. Y en este momento, la verdad es que todas las cosas que me hablaban un poco de, oye, voltea, pues yo sí, ahorita, hasta que la vida me sentó de un trancazo, ¿no? Lo de mi hijo me partió en dos. ¿Y cuál fue la justificación que te dio tu pareja en ese momento de por qué te lo quitaba? No, pues porque estás loca, ¿no? Es como, no, o sea, eres una persona que no puede consigo misma. Digo, hoy por hoy tengo una niña de 18 años que está perfectamente viva, terminando su preparatoria y todo. Al final, obviamente estaba en una crisis en ese momento. En ese momento necesitaba ayuda y no lo que pasó, que fue quitarme el piso en donde estaba parada, ¿no? O sea, realmente sí necesitaba apoyo, sí necesitaba en esa situación estar medicada. O sea, en ese momento sí lo necesitaba, pero no lo sabía. ¿Cómo era un día para Marcela en esos momentos? No, para terrible. Entender un poquito. O sea, yo me levantaba de verdad diciendo, ¿qué hago aquí? O sea, ¿cómo otra vez aquí, no? O sea, de verdad como que tenía la fantasía de que la noche me iba a morir y ya no iba a despertar y se iba a acabar el drama, ¿no? Era un dolor insoportable. O sea, realmente, hoy lo cuento sin llorar. Tardé muchísimos años en terapia y con muchos apoyos para poderlo, o sea, hoy que te lo cuento ya, entendido. O sea, hoy entiendo el para qué fue. Esa situación no se ha terminado del todo. No he vuelto a la convivencia regular con mi hijo como debería ser, como su madre. Sigue viviendo con los abuelos, porque para el niño quienes lo criaron fueron los abuelos. Pero el punto es que hoy por hoy alcanzo a ver el para qué fue, pero en esos momentos no lo veía y la verdad, honestamente, vivía desde el modo víctima. O sea, porque a mí, si no soy tan mala persona, digo, obviamente como todo mundo tengo mis cosas, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿no? Pero la verdad es que sí vivía con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha depresión y ansiedad, o sea, entre, híjole, ¿y cómo estará? ¿Y le darán de comer? ¿Y qué estará haciendo? O sea, sí fue, la verdad fue un proceso muy duro, un proceso en donde primero como querer, porque además hay una situación, yo trataba con el papá, pero claro que el papá, pues tú sabes que siempre hay dos versiones, ¿no? Claro. Entonces, las veces que yo convivía con el niño, aparentemente todo muy bien, pero el niño me lo volteaba muy fácilmente. Entonces es o haces lo que yo quiero o sea, de verdad parecía una guerra en relación al niño como tal y el niño era la carnada como tal, ¿no? Como por joderme a mí, ¿no? Pero cuando te lo quitan al año 3 meses, ¿tu relación cómo estaba? ¿Todavía estabas con él? ¿Ya no estabas con él? No, ya estábamos separándonos, todavía estábamos juntos, vivíamos en casa de sus papás. Yo ya estaba así al borde de ya no puedo con esta situación. Era una persona que no producía, o sea, yo decía, bueno, tengo 2 hijos y con este tengo 3, ¿no? Entonces, me voy con mis hijos con permiso, ¿no? Y a la hora que quiero yo salirme de ahí, pues no te vas con tus hijos, ¿no? O sea, cuando menos no con el mío. Y la cosa es que el niño termina con rotavirus en el hospital, está hospitalizado varios días y en esos días, en una de las veces dormíamos ahí ambos, yo en la mañana me iba a trabajar un ratito y ahí estuvo el niño bastante malito y en una de esas lo sacaron del hospital. Entonces, lo sacan del hospital, el abuelo del niño es médico, entonces, pues yo dije, seguro está en la casa claro que ahí estaba, lo tenían, con suero. Yo traje, ya sabes, a la patrulla, a la abogada, etcétera. Y cuando entro por él, que me decían los oficiales, métase por él, ¿no? Y él decía, no, pues no se metan, es propiedad privada. Él era abogado, ya murió. Y al final, cuando me metí por él y que lo vi todo así, dije, ay, y si el niño se me muere, o sea, de verdad que dije, esto tiene que ser un berrinche. La verdad es que, pues ese berrinche no fue un berrinche y fue un proceso, pues largo, ¿no? Pero más allá de irme al drama como tal, al drama que yo estaba viviendo en ese momento y que además me sentía completamente víctima, no tenía la capacidad de ver el para qué de las cosas y qué cosas yo había también provocado, ¿me entiendes? Porque claro que nunca estás limpio, siempre hay 2 partes y evidentemente yo no estaba bien en ese momento. Y mientras tú no te hagas responsable de la que te corresponde, totalmente, va a estar muy difícil hacer cambios. Totalmente, de hecho mucho de mi proceso de liberación, de perdón y de todo lo que trabajé fue, a ver, ¿qué parte
pudieron ver ellos que desde su punto de vista era lo mejor para el niño que era también su vida, ¿no? Era su amor. Y entonces, pues, de pronto decían, híjole, mano, pues, ¿a cuál le vamos, verdad? Este es nuestro hijo y esta está medio loca y, pues, de Tin Marín de Dopingüe. O sea, la verdad es que a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. O sea, de pronto aprendí a ver con otros ojos la situación desde diferentes... A ser empática, exactamente. Pero sobre todo, lo más importante es a poder entender el para qué. Yo tomo, así como yo soy coach y tengo sesiones todo el tiempo con gente, yo también tomo mis propios procesos de coaching, ¿no? Y tengo una coach magnífica, ella está en Estados Unidos, Ana Gaeta, saludos si me está viendo por ahí. Y la verdad es que ella, a pesar de que yo no soy religiosa, ella da un coaching cristiano y pareciera que tiene tatuada la Biblia, ¿no? Entonces de pronto se saca cada cosa de la Biblia que yo digo, ¿de verdad? ¿En qué página? O sea, ya sabes, o sea, sí quiero saber que eso diga, ¿no? Y en algún momento trabajamos este proceso cuando te está yendo muy mal, que claro que sientes que la vida no te quiere, que Dios, bueno, que eres así como el hijo despreciado de Dios, ¿no? O sea, la basura, ya sabes. Y ella nos contaba la historia de José. José, este ser bíblico, ¿no? Que sus hermanos lo venden como esclavo y bueno, termina en la cárcel. Todo le pasa al pobre José. O sea, si tú ves la historia de este señor por fuera, pues tú dirías, pobrecito, ¿no? Pobrecito, Dios no lo quiere. Pero al final en la cárcel termina conociendo a una persona que también está en la cárcel, es su compañero de celda, y que quiere que le revelen, bueno, tiene un sueño y José era bueno para interpretar sueños, ¿no? Él era un hombre muy cercano a Dios y entonces pues Dios le decía lo que significaban estos sueños, entonces le interpreta el sueño y bueno, súper bien la cosa, ¿no? Pasan los años, salen de la cárcel y al final resulta que este señor que había estado compañero de él en la cárcel era no sé qué cosa del faraón, era como alguien muy cercano al faraón. Entonces de pronto el faraón tiene un sueño premonitorio de, ya sabes que las crisis, los 7 años de crisis y de bonanza y así, y manda a traer a todos los magos y brujos y todo el mundo importante de la época y nadie le podía pues como revelar qué significaba el sueño, ¿no? Y al final esta persona le dice, oye, ¿sabes qué? Yo hace muchos años conocí a este chavo en la cárcel. Digo, la Biblia no dice así, pero imagínense. Y es buenísimo para eso. Entonces mandan traer al José y bueno, resulta que efectivamente le dice, no soy yo, es mi Dios. Y entonces le revela lo que significa ese sueño. Y al final, efectivamente, no solamente se lo revela, le ayuda a prevenir, le dice, va a haber 7 años duros, 7 años de bonanza, entonces cuando haya bonanza hay que prepararnos, bla, bla. Al final, pues cuando se viene la crisis, empiezan los pueblos pues a pedir, a mendigar y bueno, pues andar de un pueblo en otro para pedir ayuda. Digo, no me sé si le cambio tantito a la Biblia, por favor, no me vayan a crucificar. Digo, porque sé de gente que han crucificado. Y bueno, el punto es que se llama Jesús. Se llama Jesús, exactamente. No quise decirlo así, pero bueno, el punto es que al final la familia de José viene a pedir ayuda porque pues están muriendo de hambre y él, claro que no lo reconocen, él es otra persona, ya es un adulto, ya es una persona pues además importante, era el segundo del rey, ¿no? Y entonces él tiene la posibilidad de vengarse y de decir, hijos, o sea, les voy a voltear la tortilla. Ellos no saben quién es él, pero él sí sabe quiénes son ellos. Y al final, solo puedes ser responsable de lo que a ti te toca. O sea, si yo te pego y tú me regresas la pegada, ¿quién es responsable de que tú me pegues a mí? ¿Yo por haberte pegado o tú por haberme pegado? O sea, tú, o sea, solamente eres responsable. No importa lo que la vida te haga, los demás te hagan. Son decisiones. Totalmente, ¿no? Como dice, como el meme, no sé si lo has visto, ¿no? Ay, doctor, ¿qué puedo tomar para ser feliz? Decisiones, ¿no? Entonces, bueno, al final él se da cuenta, digo, como ser humano que era también, pues sí le pasa por la mente de malditos, ¿verdad? Pero al final no lo hace, porque además su padre depende de ellos. Creo que el padre era ciego. No me creas mucho, pero bueno, al final los ayuda y se dan cuenta quién es José. Y la enseñanza es que a veces todo lo malo que te pasa, que es tal cual lo que me pasó a mí, tiene, y a ti, ¿no? Con tu libro de la red y todo, tiene un plan mayor que no alcanzas a ver y que si no hubiera sido así, ya no nomás, o sea, en el caso de José, ya no nomás era
beneficiar a su familia o a 2, 3, sino beneficiar hordas de personas que estaban teniendo esa necesidad y que gracias a que él tuvo a bien conocer a alguien en la cárcel, que conocía al faraón, entonces él llegó a ese punto clave en donde pudo hacer mucho bien para muchas personas. Siempre hay un bien mayor detrás. Y al final, pues, ahí está la enseñanza, ¿no? La enseñanza no está en quedarnos pues, en esta parte de pues sí estuvo feo, sí me dolió, si hoy me voy para atrás y me preguntas, o sea, claro que no fue agradable y a lo mejor si me preguntas, oye, ¿y quisieras que volviera a pasar? Híjole, a lo mejor mi parte humana diría, ni madres, ¿no? O sea, yo quiero smooth, así, tranquilo, vivir en las Bahamas y que alguien me eche aire y tomando una piña colada, o sea, quizás sí quisiéramos vivir todos, ¿no? Yo viendo mi resultado, yo sí volvería a pasar por lo mismo. Porque cualquier parte de la fórmula que cambiemos, ya no seríamos lo mismo. Cualquier variante. Ciertamente, o sea, ciertamente habría una variación, pero también entiendo, y hoy lo entiendo, que también hay otras formas de aprender. Pero a veces elegimos por la mala, o sea, porque somos seres que tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío no está necesariamente con lo que, y bueno, esto es obviamente puede refutarlo quien quiera. Como les digo, soy una persona muy espiritual, no soy religiosa, aunque fui educada en el catolicismo. Pero lo que sí les puedo decir es que a pesar de que sí tenemos libre albedrío, nosotros venimos a aprender una lección que elegimos antes de venir. Esa es mi creencia. Entonces, el punto es cómo la quieres aprender, ¿no? O sea, porque podrías aprenderla por las buenas o por caminos que no son tan escabrosos. Sí, yo siempre he dicho, ¿no? Que si no hubiera suspendido mi terapia y hubiera seguido con esa red de apoyo, porque la red siguió tejiéndose sin que yo me diera cuenta, ¿no? Pero yo suspendí toda ayuda psicológica, toda ayuda psiquiátrica y empezó un proceso que desde los 17 a ahorita que tengo 43 años no ha acabado y no acabará, ¿no? Pero yo siento que el cambio hubiera sido muchísimo más rápido si no me hubiera enojado con mi psiquiatra y hubiera seguido con la ayuda. Pero estoy casi seguro, no hay manera de comprobarlo, pero estoy casi seguro que no estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Sí. O sea, finalmente todo es perfecto. O sea, esa es una realidad. Pero por eso te digo, quizá mi parte humana diría, no, hombre, pero al final somos lo que somos precisamente por lo que hemos vivido y por la gente con la que nos hemos topado. Y todos, hasta el que te ha hecho el peor de los daños, aparentemente. Porque hay situaciones, yo como terapeuta lo veo, ¿no? Que dices, ¿cómo puede haber gente que hace este tipo de cosas? Pero al final, todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos. Esa es la realidad. Y si lo ves desde ahí, o sea, si ves que yo, a lo mejor en el momento que estaba teniendo estas crisis, que a lo mejor como me percibieron ellos, o como yo los percibía a ellos, o será el sereno, o sea, cualquiera de estas percepciones como tal, al final creo que la forma más agradable de poderlo ver es cada quien hace lo que puede con lo que tiene, o sea, no hay más. No hay nadie que diga, ay, ¿cómo le hago para equivocarme? O sea, yo creo que hasta el asesino serial piensa que está haciendo lo mejor que puede hacer. Pues esa es la realidad, aunque sea algo que a ti y a mí nos parezca una locura, ¿no? Entonces, en ese entendido, pues el chiste solamente es, pues cada vez elevar un poquito más la conciencia y entender el para qué las cosas pasan, la gente aparece, las situaciones y que las cosas están ahí para aprender, ¿no? En esos momentos que estabas literalmente en el hoyo, que veías que no había salida, ¿qué tuviste que empezar a hacer? ¿Cómo fue tu proceso? Pues lo primero que hice fue buscar un psiquiatra. Sí lo hice. El psiquiatra me dijo algo muy curioso. Yo la verdad no tenía ni idea qué era esto del trastorno límite de la personalidad. Ahí, antes de eso no estás diagnosticada. No. Okay. No. Y no tenía ni idea de qué era eso. También el TDA, ya sabes, con hiperactividad, que yo creo que van así de la supermano, ¿no? Solamente había sido la niña que todos los maestros es de, a ver, Marcela, salte a correr, ya sabes, dale 10 vueltas al parque y regresa, así. O sea, era como incansable y sí había cosas, o era muy berrinchuda cuando fui niña y cosas así, pero así como un diagnóstico no había habido, ¿no? Entonces, cuando él llega y me dice que tengo TLP, bueno, primero dije, pues, ¿qué es eso? Yo pensé que eran, pues, a lo mejor ataques de ira, que era lo que a mí me pasaba, me ponía muy iracunda, y yo dije, pues, eso ha de ser TLP, ¿no?
Y la verdad es que él me dijo, la verdad, con el TLP, según lo que este psiquiatra me dijo, es que se aprendía. Era algo que él me iba a ayudar con la parte química, que en ese momento estaba teniendo un desorden químico, que obviamente estaba en plena crisis, pero que me recomendaba que la terapia con él tenía que sí o sí ayudarse de la cognitivo-conductual. Me dijo, no puede ser otra terapia, tiene que ser cognitivo-conductual, porque ya sabes, yo había ido a todos los psicólogos, ya sabes, porque era la niña como que, ay, ¿qué hacemos con esta niña, no? Pero tiene que ser cognitivo-conductual. Y pues bueno, busco bueno, en ese tiempo yo no tenía ni para pagarle al psiquiatra. Recuerdo súper bien, de verdad que fue un ángel. Él no me cobró la cita, claro que llevaba para pagarle, pues, pero me dijo, mira, con lo que traes para pagarme te vas a salir a comprar este medicamento, ¿no? Luego me ayudó a través del IMSS a poderlo sacar por el IMSS y bueno, una serie de cosas. Y me recomendó a una psicóloga con esta especialidad. Y ahí fue donde empezó realmente como esta conciencia en donde empecé a atar los cabos. Porque, ¿qué fue lo primero que me puso a hacer la cognitivo-conductual? A darme cuenta a través de textos y luego, curiosamente, digo, todo parece como broma, pero pues es que es perfecto. Yo estudié literatura, o sea, yo escribo desde niña y al final lo que tenía que hacer era escribir para cacharme. Entonces era como que tenía que traer literal como un riñón, un cuaderno conmigo para todos lados y anotar lo que yo percibía. Por ejemplo, si yo llegaba y mi mamá estaba, no sé, lavando la loza y yo, hola mamá. Porque somos mucho de malinterpretar y de contarnos historias. Contarnos historia, pero no nomás nosotros, todo mundo. Sí, todo mundo, pero tenemos algo que no tiene todo mundo. Nosotros las emociones las potencializamos al 2000%. Y si una persona se está entrando una historia y se enoja al 100%, sí, nosotros no es lo mismo que nos enojemos al 1000%, ¿no? Sí. Nos cuesta muchísimo más trabajo modularlas. Y controlarnos, ¿no? Y es cuando viene el caos. Así es, exactamente. Entonces, para mí fue muy revelador, porque yo no era consciente de que yo me contaba las historias. Yo juraba que lo que yo percibía era, pues, lo que yo percibía. Entonces, si tú no me habías contestado, a lo mejor tú traías audífonos y ni me habías oído, y yo ya te estaba peleando. Y entonces, de verdad, fue como un acercamiento diferente a mi vida. Empecé a vivir desde otro lugar. Claro que obviamente la medicina ayudaba, pero creo que lo más poderoso fue el proceso de entrenamiento mental. Empecé, ya sabes, con esa terapeuta, con todas las terapias habidas y por haber, desde las holísticas hasta las más cuadradas que te puedas imaginar. Y por otro lado, empecé a tomar coaching. Primero como coachee y luego ya como, pues la verdad es que decidí estudiar para coach. Y ahí fue donde dije, wow, porque la diferencia entre la terapia y el coaching es que el terapeuta, y bueno, y te lo digo porque yo soy ambos, la terapia va hacia el pasado, a rascarle, a ver qué te hicieron, ay, pobrecito, y entonces naciste y nadie te quiso, o ay, es que, por ejemplo, yo, ¿no? Eres la quinta y pues a lo mejor fuiste el chipote, aunque mis papás dicen que querían tener 8 y bla, bla, pero bueno, ahí le vas y le rascas a la herida, a ver qué hay ahí. Pero al final, en terapia es como si el terapeuta viera a la persona medio incompleta, que ay, pobrecito, le faltan unas partecitas, déjaselas pongo, ¿no? O vamos a encontrarlas. Hay gente que sí necesita terapia. O sea, a veces ciertas personas de verdad necesitan ir al pasado a poderlo reinterpretar porque si no lo traen y entonces lo reproducen en el futuro. Pero el coaching te ve como un ser completo. Y entonces lo que ocurre es, a ver, yo te veo a ti como un ser completo y lo que estoy haciendo contigo es ayudarte a diseñar un futuro con sentido. Entonces, el coaching trabaja del presente al futuro, que es lo único que hay. O sea, en realidad lo único que hay es el presente. Pues el futuro lo estás diseñando aquí y lo estás trabajando aquí, porque lo que pasa allá, pues está pasando aquí, es la suma de actividades que hagas en este momento, de cosas que pienses en este momento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando entro a lo del coaching y luego, ya sabes, en la red de mercadeo, ya sabrás toda la gente que conoces, ¿no? Una persona te lleva a otra, y 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 de repente la gente llegaba a conferencias de negocios en donde yo estaba explicando el plan, o sea, nada que ver con estas cosas de emociones, y de repente, pues ya sabes, a la hora del cierre, oye, ¿qué te gustó? Y bla, y no, pues, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy psicóloga, no, yo soy terapeuta en medicina neurobiológica. Llegó una vez una persona y yo, ¿y eso qué es?
ay, pues fíjate que mañana va a haber una charla informativa. Yo me imaginé que eran como gotitas de estas que te dan como para estar tranquilo y dije, ay, pues voy a ir de metiche y cuando llego digo, wow, ahí me encuentro en la parte, ahí aprendí, por ejemplo, la parte que tiene que ver con la biología y el cerebro como tal, o sea, el cerebro, no la mente es una cosa, el cerebro es otra cosa. Y de pronto empecé a entender cómo funcionaba la biología del cuerpo. Todo este proceso de 13 años fue como, a ver, la biología, ay, a ver, la mente, ay, a ver, el cerebro, porque no son la misma cosa. Y entonces desde diferentes áreas, poder hacer como este híbrido que al final fue como agarrar de aquí, agarrar de acá, agarrar de allá y agarrar de todos lados para poder yo generar algo propio, para poder salir de ahí. Y hoy por hoy, de hecho, no te he platicado, pero estoy por lanzar un taller de escritura para sanar. En donde también los voy a enseñar a reprogramarse. Es un taller que se va a dar en 4 módulos y el primero es explicarles cómo funciona la mente en general. Una vez que aprendes a identificar cómo funciona la mente en general, puedes abordar tu propia mente y entender cómo son los propios mecanismos de tu mente. Y luego el siguiente módulo es pasado, luego es presente y luego es futuro. Y básicamente en el pasado vamos a hacer, es literal un híbrido entre literatura, terapia y coaching y reprogramación. Porque en lo que me he enfocado más, que siento que alcanzo a ayudar a más personas, es en la reprogramación. O sea, todo lo que hago, ya sea hipnosis, ya sea medicina neurobiológica, ya sea coaching, ya lo que sea, terapia, whatever, es cómo reprogramo eso. Por ejemplo, el pasado. ¿Cómo resignifico lo que ya no puedo cambiar? Porque aunque me pare de pestañas y yo sea millonario, no puedo pagar un viaje al pasado para cambiarlo. Digo, más pero que sí las puedes películas. cambiar la interpretación. Exacto, eso sí lo puedes cambiar. Entonces, cuando tú cambias la interpretación, empiezas a utilizar el pasado como un mapa, no como una maldición. Capitaliza el pasado. Exacto, exactamente. Y eso no tiene precio, o sea, de verdad. Pero además también entiendes, en la parte del pasado vamos a trabajar el perdón. ¿Qué es el perdón? La gente no perdona porque no entiende qué es el perdón. Entonces piensan que no, es que si lo perdono, yo no lo voy a perdonar a fulano y entonces como yo no lo perdono, desde aquí sentirá la energía para que entonces le duele. No, a fulano ni sabe que existes. Y el único que sufre es uno. Claro, es como, no me acuerdo quién decía, no sé si era Sócrates o uno de estos, que decía que el rencor era como tomarte el veneno y querer que el enemigo se muriera. O sea, si tú te tomas el veneno, el que se va a morir eres tú. Entonces, cuando entiendes qué es el perdón, que el perdón no tiene nada que ver con lo que los otros te hicieron, bueno, si nos vamos más avanzados, el perdón ni existe porque nadie te hace nada. Pero bueno, vamos como por etapas. Tú le das el valor. Exacto. Y al final, tú eliges vivir estas experiencias, ¿no? Yo en algunos momentos en terapias decía, no, hombre, yo estaba drogada cuando elegí estas cosas, ¿no? O sea, ¿en qué momento quién quiere vivir estas cosas? No es lo que vives, es para qué lo vives, ¿no? Porque así como el coach, cuando vas al gimnasio y tú dices, no, pues yo quisiera estar igual de mamado que tú, pues déjate explico qué hago yo para estar así. Porque no es como que de repente lo pensé y ya. Son una serie de pensamientos, de acciones, de decisiones, cada momento de mi vida que después de hacerlo repetidas ocasiones, ¿qué crees? Este es el resultado. Pero la gente quiere, wow, el resultado. Y el problema es que la gente, esto ya lo había dicho en otro podcast, quiere cambiar el resultado, pero no quiere cambiar el pensamiento que sostiene el resultado. Y si no cambias el pensamiento, no se puede. No puedes. ¿Y qué crees? El pensamiento está ligado a la creencia y la creencia está ligada a la herida, a fuerzas. Entonces, por eso esta parte del pasado y la reinterpretación es como, ok, ya lo trabajamos y todo es a través de escritura. Entonces va a ser como bien padre porque va a ser un taller de mucho autoconocimiento. O sea, de decir, wow, ese era yo y luego, a ver, ahora vas a contar la historia, pero visto desde esta otra persona y ahora desde esta otra persona y ahora y así como, ¿qué vio fulano? ¿Qué vio sutano? Además, en la parte del pasado, primero vamos a distinguir cuáles son las heridas y cuáles tienes tú. Y luego, ¿cuáles tienen? Que todos tenemos todas. Todos, sí, claro. Nomás unos a mayor nivel, alguna herida exactamente. que otras. Y además, hay heridas que se ligan con otras. Por ejemplo, mi herida más fuerte que tengo yo, si algo me molesta, ya lo tengo súper identificado. Si algo me molesta, yo ya sé cómo hacer para atrás. Y a la hora que llego a la fuente que me molestó, ¿qué crees? Es injusticia. O sea, yo percibí que X situación era injusta. ¿Y qué crees que pasó con lo de mi hijo? Tal cual.
Injusticia. Injusticia. ¿Y para qué crees que la vida te pone estas cosas? Es como si tuvieras la herida ahí, oye, acuérdate que vienes a sanar esto, no te hagas guaje, porque si no vas a repetir el año. Y entonces todo lo que pasa en tu vida te representa la herida para recordarte que la tienes que sanar. Entonces, hoy por hoy, si los abuelos de mi hijo me están viendo, hoy por hoy creo que entiendo la lección, agradezco a pesar de tanto dolor, que creo que de todas las direcciones se vivió, pero al final es tomar esta reinterpretación y de verdad hacer algo con ella que funcione y dejar de culpar, porque todo lo que está afuera es parte de la proyección que yo tengo en mi mente. O sea, tú, este set de grabación, a lo que me dedico, mi pareja, mis hijos, o sea, todo es porque los traje, ¿no? Es como, hace mucho leí un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Y cuando lo leí fue como, wow, o sea, esto es como una obra de teatro. Y yo puse a los actores y puse la mesita y puse este desmadre y entonces me estoy quejando de mi obra de teatro. O sea, ¿cómo? Y bueno, luego vamos a trabajar en el presente y ahí vamos a trabajar mucho en el journaling, o sea, realmente escribir para ser consciente como meditación consciente a través de la escritura, ¿no? De manera que realmente puedas ver qué hay ahí, y además, una vez que lo haces consciente, sobre todo la gente, porque así me llega gente que tiene problemas emocionales como tipo border y así, pues tendemos mucho al berrinche, porque sí, o sea, nadie me lo contó. O sea, a lo mejor si yo no fuera no hubiera sido diagnosticada border, yo diría, ay, qué colgado, sí te puede. O sea, yo sé lo que es eso. O sea, sé que de verdad llega un momento en que te rebasa. Sin embargo, cuando tienes un testigo todo el tiempo, que en este caso va a ser tu propia escritura, es más difícil tirarte al berrinche, porque llegas a un momento de conciencia en donde pareciera que alguien te está viendo todo el tiempo y es como que, ay, güey, o sea, es algo muy curioso. Yo así tengo que vivir. Como no estoy medicado, yo siempre me estoy observando. Totalmente. Y me estoy regulando, ¿no? Ya sé que cosas que me detonan, le saco la vuelta. La vuelta, ¿no? Porque siento que hay... El cuerpo es muy sabio y te empieza a avisar. Te estás enojando, ¿no? Exacto. Da vuelta para atrás, porque pasando esa rayita, ya no hay vuelta para atrás y va a ser un cagadero. Así es, exacto. ¿No? Es conciencia, es irte dando cuenta de estas pequeñas cosas que van pasando, porque si no, de repente dices, ay, no sé cómo terminé casada con 3 hijos y con este güey, ¿quién es este güey? O sea, oye, pues tú lo elegiste un día, ¿no? Te lo encontraste en el parque y parece que quién sabe quién está viviendo tu vida. Que es muy característico del border. Totalmente. Tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Y en el border, en mi caso también, por ejemplo, era de relaciones sexuales de riesgo, sin control, y es muy típico del border. Alcohol, drogas, todo. Cuando te dijeron que tenías el trastorno límite y viste las características, ¿con cuántas te sentiste identificadas y cuáles? Yo creo que si hay 100, con 103. O sea, yo tenía todas. Bueno, no todas. Por ejemplo, nunca hice lo del coding. Eso sí, nunca lo hice, que es como característico. Pero digo, no recuerdo así como todas, pero sí me impresionó muchísimo. O sea, yo dije, no manches, o sea, hay gente como yo. O sea, de verdad, no sé si te pasó eso, pero yo sí me sentía como sola en el mundo. Así como... seguramente soy la única que siente estas cosas. Es que fíjate que yo supe qué era lo que tenía hasta que me puse a investigar lo del libro. O sea, yo sabía que algo no estaba bien porque me llevaban con psiquiatra, me medicaban cuando podían, ¿no? Porque pues, como caí en las adicciones, no te pueden mezclar el medicamento con el alcohol, ¿no? Pero nunca me dio por saber qué era lo que tenía hasta que empecé con lo del libro. Cuando empecé con el libro, que le pido los testimonios a mis papás, fue cuando me dijeron lo del diagnóstico y ahí empecé a investigar sobre el trastorno y empecé a ver las características y dije, palomita, 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 palomita. Sí, sí. Todo. Fíjate, yo ahorita que dices de las adicciones, yo sí tengo una personalidad muy adictiva. Nunca he terminado así que tú digas, híjole, Alcohólicos Anónimos pero por ejemplo, neurótica en potencia. Yo me acuerdo que cuando estaba embarazada de Sabi, yo vivía en Ciudad de México, fui a estudiar allá la carrera, allá estudié literatura en la UNAM. Cuando me entero que estoy embarazada, yo misma pensé, fíjate, ahí todavía no pasaba lo de mi hijo, es decir, todavía no llegaba a esta crisis, pero yo ya me daba cuenta que mi grado de enojo cuando me enojaba era too much.
Entonces, lo que ocurrió fue que yo misma busqué Neuróticos Anónimos. Me enteré que había Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y todo anónimos. Cuando fui bulímica, cuando era niña, ahí sí me acuerdo que me encontré con el hecho de que había como glotones anónimos o una cosa así. Y me acuerdo que fuimos a pedir informes, mi mamá y yo, y me dijeron, no te podemos aceptar porque eres delgada. Y entonces si vienes, te vamos a meter ideas. Y entonces si te metemos ideas, pues no. Yo decía, pero yo tengo lo mismo que tú. Bueno, nunca me aceptaron. Pero cuando ya estaba embarazada de Sabina, te digo, antes de que pasara esta crisis, porque claro que había señales, yo misma por mi propio pie fui a Neuróticos Anónimos. Y ahí sí dije, wow, una cosa, no sé si te pasó a ti, pero yo escuchaba sus historias y decía, ay, no, esta gente sí está bien loca, no, yo no tanto, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, había una señora, esa señora me daba mucha risa, ¿no? Ella vendía chicles, cigarros, y cosas en una canastita ahí por la villa de ahí donde la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero ella daba los cigarros sueltos, haz de cuenta, en ese tiempo, no sé, pues mi hija tiene 18 años, hace, no sé, 19 años, daba los cigarros sueltos así a lo que costaba la cajetilla. Y yo le decía, oiga, ¿pero por qué? No, porque fumar es malo. Entonces los doy caro para que no me los compren. Y yo, qué cosa tan, o sea, esa era su neurosis, ¿no? Otro tenía una neurosis con el tiempo. Ay, es que mi maestro de quién sabe qué clase, lo amo, pero ya está viejito y se va a morir porque el tiempo está pasando. Y yo decía, no manches, esta gente sí está bien loca, ¿no? Otra, situaciones que de verdad, no sé si te pasó a ti, pero por ejemplo, otra de ellas era amante de su papá. O sea, se subía a tribuna y contaba que estaba celosa de su mamá. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Esta gente sí está bien loca. Porque, te digo, no sé si te pasó a ti, yo vengo de una familia muy normal, una familia como muy conservadora, típica, conservadora, y no digo que finjan, o sea, mi familia de verdad es una linda familia, pero sí es muy tradicional y así, y de verdad nunca ni viví abuso, ni viví que me pegaran con, ya sabes, la manguera, ¿no? Escucho cada cosa de, no, mi papá me sacaba en la noche, llegaba borracho y con la manguera, me mojaba primero con la manguera y luego me daba con eso, y digo, jamás en la vida, o sea, yo no viví estas cosas, ni nadie me violó, ni nada. Entonces yo como que no me daba permiso de sentir así. Yo decía, no, tú no tienes permiso, tú tuviste una vida perfecta y te aguantas, ¿no? Tienes que ser perfecto. De ahí viene la herida de injusticia. Injusticia, la máscara es rigidez. Entonces tienes que ser perfecta, caber en la cajita para que tu mami y tu papi te quieran y te acepten, ¿no? Oye, ¿desde cuándo crees tú que tienes el trastorno y si tienes identificado qué lo detonó? Fíjate porque se dice que debe haber un detonante, ¿no? Pues mira, yo podría decirte que lo detonó lo que pasó con mi hijo, pero la verdad es que no creo. O sea, yo creo que yo ya tenía señales muy claras. O sea, estos berrinches o sea, me acuerdo una vez que mi papá me estaba regañando así horrible y digo, sí, en mi casa sí eran nalgadas y fajazos, pero te digo, no, nunca de maltrato de a que llegaban enojados, sino más porque nos querían pegar, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez que, no sé, yo habré tenido como unos 14 años y yo literal, o sea, del coraje agarré la playera y me la rompí. Me acuerdo que, o sea, nunca voy a olvidar la cara de mi padre que fue así como, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, con una niña de, no sé, yo estaba en primero de prepa o segundo de prepa. O sea, ese tipo de cosas ya pasaban. Te digo, nunca llegué como al alcoholismo o a la superdrogadicción, pero siempre he sido tendiente a las adicciones, al cigarro, a este tipo de cosas, ¿no? Mira, aquí me metí a checar uno de los síntomas principales del trastorno límite. Uno es esfuerzos intensos para evitar un abandono real o imaginario. Así es, ¿no? Totalmente. No sabemos estar, bueno, yo no sabía estar solo. Por eso, en cuanto conocí a una persona, me la hacía pareja y eran unas relaciones a veces muy tóxicas y no terminaba porque no sabía estar solo. Me volvía muy, muy dependiente porque estaba desde mis vacíos. Totalmente. Sí, porque evidentemente tenemos la herida de abandono. De hecho, la de abandono la tenemos todos, ¿eh? Pues desde el momento que te cortan el cordón umbilical, ya. Pero efectivamente nosotros tenemos la herida de abandono muy fuerte, muy, muy fuerte. Relaciones interpersonales intensas e inestables. Totalmente. Yo me acuerdo que todo mi entorno de cuando estaba adolescente
No recuerdo una persona con la que no haya tenido un conflicto. Con todo mundo tuve conflictos. Fíjate que yo no tanto. O sea, el día que te conocí, que fuiste a mi consulta, que fuiste a frecuenciología y que me empezaste a contar, yo dije, no manches, no está peor, pero sí te sentí como en otro nivel. Yo más bien eran como buena niña, buena niña, buena niña, y de repente súper rebelde y de que no llego a dormir, y, o sea, cosas de ese tipo que para mi entorno, o sea, digo, por ejemplo, en mi casa somos 4 mujeres y un hombre, ni siquiera el hombre, que ya sabes que tienen más libertad, lo dejaban llegar más tarde, o sea, ni siquiera él hizo ni cerca lo que yo hice. Sí, pero a lo mejor son diferentes personalidades y a lo mejor lo que hiciste pues eran ciertas cosas de jóvenes y si le mezclamos que sí tienes el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, a lo mejor vino después el límite, ¿no? Exacto. Con lo de esto. Digo, no sé ahorita analizando lo que me estás... Sí, pero lo que sí era muy iracunda. O sea, de eso sí me acuerdo. O sea, mis crisis de ira eran, pues, seguido. O sea, desde niña. Lo dice otro, una marcada y persistente perturbación de la identidad manifestada por una imagen o sentido del yo inestable. Sí, totalmente. Amenazas, gestos y conductas suicidas recurrentes o conductas de automutilación. Sí. Digo, yo en mi caso sí tuve el cutting y la ingesta de pastillas. Me quemaba con cigarros. Con cigarros, jugaba concurso a ver quién duraba más. La nariz me la fracturé a golpes. Los nudillos los tenía deshechos de cómo agarraba a golpes las paredes, las puertas de la casa cuando estaba en esos momentos de crisis, claro. De crisis, ¿no? Era como una manera tonta, porque no tenía no tenía las herramientas que tengo ahorita de disminuir mi coraje. ¿Sabes? El dolor emocional es tan fuerte que es más doloroso que el dolor físico. Por eso queremos la que gente mediante el dolor físico bajar el dolor emocional, ¿no? Esa es la realidad, o sea... Y siempre digo, por ejemplo, mucha gente dice que las personas que atentamos contra nuestra vida o la gente que lo logra, muchos dicen que es por cobarde, otros dicen que es de valientes, otros dicen que es por querer llamar la atención. Yo digo que no es ninguna de esas, ¿no? Lo que yo digo es que las personas que atentamos no es que queramos morir, ¿no? Es que queremos dejar de sufrir. Y en ese momento emocional donde no vemos toda la gama de posibilidades que tenemos, sino nada más lo que estamos sintiendo, vemos como única salida el atentar contra nuestra vida. Totalmente. Fíjate que cuando estudié medicina neurobiológica, hay una parte de los trastornos psiquiátricos, porque además a nivel biológico, a nivel cerebral, imagínate que el cerebro está lleno de interruptores. Entonces, dependiendo de lo que tú le digas con los lentes que tú ves la realidad, dependiendo de lo que que eso es la mente. La mente son los lentes, ¿no? Entonces, tú ves la realidad de determinada manera y entonces das una señal al cerebro. Y el cerebro, que es la caja de controles, haz de cuenta, dice, a ver, este güey me dice que nos vamos a morir. O sea, no sabe ni por qué, pero además es una cosa muy arcaica. Él piensa que tienes al león enfrente. Entonces dice, pues nos vamos a morir, a ver qué órgano necesitamos que funcione mejor para que este mono no se muera, porque lo único que quiere tu biología es que no te mueras y que te reproduzcas, ¿no? Para que no se acabe la especie. Entonces, cuando hay desórdenes psiquiátricos, y esto lo vi, los que escuchan voces, hay 2 o 3 o más interruptores cerebrales prendidos al mismo tiempo como tal. De hecho, hay una cosa muy curiosa, los enfermos psiquiátricos, la biología es muy sabia. Si tú vas a un psiquiátrico, te darás cuenta que casi no se enferman. O sea, físicamente no les da gripa, no les dan cosas físicas. Porque lo que ocurre es que es a nivel biológico, haz de cuenta que es como, ahorita no, espérate tantito. O sea, luego vamos por la parte de la, o sea, haz de cuenta, están en fases activas y en las fases activas no hay síntomas. Entonces, sí, los órganos están teniendo una situación que luego va a tener síntomas, pero en ese momento que están todos al mismo tiempo conectados, no ocurre el proceso de sanación, que es cuando la gente dice, me enfermé y va al doctor. Entonces, es muy curioso cómo ocurre que el cuerpo es como que no podemos con todo. Pero así es el cerebro. Por ejemplo, yo tenía un restaurant bar, ¿no? Ajá. Donde era mucho estrés y no me podía enfermar porque si me enfermaba, pues no se producía, ¿no? Claro. Pero llegaban vacaciones y en cuanto mi cuerpo sabía que eran vacaciones, claro, se relajaba y
¡pum!, enfermarme. Totalmente, totalmente. Entonces digo, tienes dos opciones. O vivir en fase activa toda la vida, que no está chido. No. O sea, no está chido porque entonces todo el tiempo estás tenso, todo el tiempo estás estresado, vives en estado de alerta y en ese momento pues estás como con todas las, pues como todas las alertas prendidas y eso es muy cansado. O sea, o realmente eres una persona que resuelve, que entiendes que las emociones, eso fue una de las cosas que más me impresionó. Las emociones, y esto es ciencia, neurociencia, duran de 60 a 90 segundos. Entonces, ¿qué pasa con los que seguimos peleados con el hermano porque nos quitó la herencia, con no sé quién? Pues lo único que pasa es que estás apretando el botón, apretando el botón, apretando el botón y ¿Qué hace el sentimiento? el ¿no? sentimiento, exacto. La emoción pasa rápido y nosotros alimentamos esos sentimientos. Totalmente, totalmente, exactamente. Otra de las características es cambio de humor radicales. Sí. Por ejemplo, yo sí, en el día, yo estoy fluctuando. De repente estoy eufórico, viene la depresión, ansiedad, euforia, depresión, ansiedad. Pero he aprendido a conocerme y a aprovechar lo que es mi debilidad como una fortaleza, ¿no? En mis momentos de euforia, soy creativo. Ya. ¿No? En los momentos de euforia se me ocurre hacer un libro. En los momentos de euforia se me ocurre una obra de teatro. En los momentos de euforia se me ocurren los talleres. En los momentos de euforia se me ocurre todo el podcast. Al ratito viene el bajón. Entonces ya sé que me van a venir los miedos y sé que con esos miedos irracionales no voy a querer hacer las cosas. Entonces, como ya me conozco y yo me considero una persona que tiene palabra, hablo y le digo a las personas, voy a hacer esto. Para cuando venga el bajón, lo hagas. Sí o sí, obligarme sí. a Pues hacerlo, fíjate ¿no? que hasta cierto punto yo hago lo mismo. A mí me pasa, me sacaba mucho de onda de repente, por ejemplo, sentirlas, porque claro, la euforia es increíble, se siente riquísimo, o sea, es qué droga ni qué droga, o sea, y de pronto es muy loco porque, no sé, puedes estar mandando un reporte, o sea, no, ni siquiera es como que, ay, estés viviendo la cosa más increíble de tu vida, o sea, puedes estar hasta en el baño y de pronto te llega la euforia y es como, o sea, de verdad es orgásmica, o sea, es un placer, ¿qué está pasando? Pero a mí me pasa lo mismo. Cuando llega, ya no la disfruto tan, porque digo, o sea, esto significa que luego viene el bajón. Y el punto es que al igual que tú, he aprendido a sacarle provecho, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado de no tomar decisiones importantes en esos momentos de euforia. En ninguno de los picos, ni de euforia, ni cuando estás abajo, porque probablemente vamos a tomar malas decisiones, ¿no? Exacto. Sí, cuando estás eufórico te casas en Las Vegas y cuando estás, sí, o sea, por supuesto. O sea. Impulsividad en por lo menos 2 áreas autodestructivas. Abuso de sustancias, proximidad sexual, adicciones a apuestas, gastos excesivos de dinero, comida excesiva, manejo temerario y hurto. Sí, por supuesto. Todas. No, bueno, yo no todas como tal, pero sí. Me estrellé contra 2 postes, me metí una casa, no, sí, yo caigo en todas. Otra es sentimientos crónicos de vacío, que era lo que platicábamos, ¿no? Por estos vacíos. La gente no entiende cómo aparentemente yo tenía todo y no era feliz. Si uno no está bien internamente, nada te va a llenar. Claro, nada, absolutamente. Y sabes que los vacíos, mira, una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo a salir fue precisamente la reprogramación mental. O sea, hoy por hoy, y hace rato afuera del aire te platicaba de una persona que de repente, es muy curioso, ¿no? Él tiene ataques de ansiedad. Y entonces yo le digo, ¿sabes qué? Vamos trabajando la autoobservación. ¿Cómo trabajamos la autoobservación? A través de procesos de meditación. Obviamente, si nunca has meditado, no te voy a sentar a meditar 2 horas, o sea, porque no va a haber manera. Pero vamos a hacer ejercicios de 5 minutos. Y haz de cuenta, le doy como la instrucción así. Y entonces me dice, no, pues que yo soy bien malo para las tareas, ¿no? Y le digo, no, pues tú eres el que está pagando, o sea, tú dime cuánto nos tardamos. Pero el punto es que sí o sí tienes que observarte. O sea, esto no... La pastilla, el psiquiatra, el psicólogo, porque me dices que he ido a muchísimos psicólogos y no más siento que hablo y hablo. Es que si no hay observación, no hay autoconocimiento. Exacto, y si no hay autoconocimiento, tu mente va a hacer lo que se le dé la gana, como lo ha hecho toda la vida, y entonces vas a seguir pensando que tu mente maleducada eres tú y no. Nosotros mandamos a la mente. Exacto, tu mente es una de las muchas herramientas que tienes y es probablemente la más poderosa y es la que usamos en nuestra contra. O sea, es increíble. Entonces, eso ha sido y nuestra mente es engañable.
Totalmente. La podemos engañar a favor. Exacto. Todo el tiempo la estamos engañando con cosas que no nos sirven. Yo digo, a ver, si la ansiedad es, ay, me voy a morir, ay, no me va a alcanzar, ay, me va a dejar, ¿por qué no decir en el futuro? Misma historia, imaginar en 3D en el futuro de, ay, sí me gano la lotería, ay, sí me... O sea, piensa cosas chingonas con esa misma habilidad. Y eso te cambia tu estado emocional, ¿no? Tenemos una farmacia adentro, no necesitamos ninguna droga externa, las tenemos todas adentro. Oye, ahorita se me vino a la mente, ayer vi que escribiste un comentario a León de la conciencia, ¿no? Y fue algo de la sonrisa. De la sonrisa. O de la risa. Ay, no me acuerdo. Ahorita a ver. Ahorita te digo, ¿qué fue? Y le explicaste algo y te iba a decir, a ver, de qué se trataba porque no lo había visto. Pero, por ejemplo, yo te he comprobado que si de repente estoy triste y finjo reírme. Ah, claro. O sea, tú te ríes. O sea, ese es un tip que le doy yo a la gente que está muy deprimida. Te vas a poner frente al espejo, ya sabes, se quiere matar, ¿no? Y está así como que toda así de, ya, pásenme el cuchillo. Y de repente te vas a poner frente al espejo y vas a sonreír. Y claro que al principio es como, ¿cómo que voy a sonreír? O sea, no me chingues. O sea, si estoy casi con el cuchillo aquí, o sea, no me puedes decir, sí, te vas a reír y entonces no tiene que ser ja. O sea, solamente sonríe y entonces el espejo, que es lo que te manda la imagen, es como, ¿qué está pasando? O sea, ¿estamos tristes o estamos contentos? Y ahí empieza. Tu cerebro no sabe si es real o mentira y lo toma como real. Claro, entonces si te vas a mentir, miéntete con algo que te convenga. No con algo que te está jodiendo la vida, ¿no? No lo encontré, pero... ¿Pero era relacionado a eso? Yo pensé que iba a ser algo relacionado a eso y eso era lo que te quería... Preguntar. Otra de las características, aquí dice... Ira intensa, falta de control de la ira, peleas físicas recurrentes. Sí. Sí, yo nunca llegué como a golpe, ya sabes, a jalarme, pero yo de verdad llegué a pensar, o sea, por ejemplo, cuando estaba embarazada de mi hija, me acuerdo súper bien que bajé mucho de peso. Entonces, realmente el embarazo no se me notaba más que si me veías de frente la panzota, ¿no? Pero detrás y todo, pues yo era delgada. Y entonces salía a caminar a un parque cerca de mi casa, ¿no? Y ya sabes, nunca falta el tarado de mamacita. Y yo de verdad, o sea, yo decía, es que un día, o sea, si yo pudiera, de verdad lo saco de los pelos. O sea, con un proceso de cero control de la ira. Por eso cuando me diagnosticaron TLP, yo pensé que TLP era igual a, o sea, como a este descontrol de la ira. Nunca pensé que tuviera más implicaciones. Claro que cuando conocí toda la gama, dije, no, pues sí, claro, totalmente no. Pensamientos paranoicos relacionados con el estrés o síntomas de disociación severa. Sí, pues eso tiene mucho que ver con la ansiedad. O sea, imaginarte, ¿y si pasa? ¿Y si no pasa? O sea, ya sabes, o sea, es como, ¿y si me hacen? ¿Y si no me hacen? Y sentirte el centro del mundo. Sí, la verdad es que al final creo que tú y yo somos la viva prueba que se puede. No es fácil. Es un camino de conciencia y al final todo es un camino de conciencia, con diferentes, si quieres, paisajes, pero al final es eso. No es fácil, pero es que nos complicamos un chingo la vida. Sí. Siempre tenemos la opción de irnos por el camino fácil o irnos por el difícil y decidimos irnos por el difícil. Exacto. Cuando no sabemos que nuestra vida está hecha de puras elecciones. Yo decidí irme por el camino difícil. Sí, ¿no? Sí. Pero te digo, y gracias a eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero, por ejemplo, tengo una clienta en Guatemala que si llega a ver este episodio le mando saludos. Mismo trastorno, el 99% del tiempo no salía de su cuarto, ¿no? Su psicólogo y su psiquiatra le dijeron, me rindo, no puedo. Llegó conmigo, la empecé a apoyar. A la semana, 2 semanas, ya estaba en el concierto de Pop Tour México, allá en Guatemala. Ay, y al principio me decía, es que no estoy disfrutando. Le digo, a ver, ya estás ahí. Deja de pensar y disfruta. Y al ratito ya estaba bailando, cantando, ¿no? Wow. La apoyé como unos 2, 3 meses y ahorita creo un taller de salud mental. Y hay un segmento donde es que se puede vivir sin medicamentos y ya pone mi contacto ahí, wow. ¿no? Pero ahorita está
ahorita está muy bien. Ay, wow, qué Entonces, maravilla. O sea, y ese es el verdadero, lo que te digo de la historia de José, ¿no? De la Biblia. O sea, es algo malo que te pasó a ti. ujú. Y cómo al resolver este acertijo, hoy llevas bien a tanta gente, ni siquiera en tu país, en otros países, en otras culturas. Y me dijo, y me dice, gracias a ti. Y le digo, no, fue trabajo en equipo. Totalmente. Porque primero tú tomaste la decisión de hacer cambios en tu vida. El trabajo fuerte es Sí, de ellos. es de ella. Pues. Yo nada más la guié, ¿no? Entonces, el aceptar que tienes un problema y el tomar la decisión de empezar a hacer cambios Totalmente. es un gran paso. Totalmente. O sea, es ahí, sí, es como el alcohólico, ¿no? Si no aceptas que eres, pues, o sea, no hay manera. Es más, dentro de los procesos de cualquier tipo de sanación, lo primero que tienes que hacer es aceptar, porque si no aceptas lo que tienes enfrente, no lo puedes cambiar. Y el problema con la aceptación es que la gente confunde aceptación con resignación y no son lo mismo. Aceptar es, bueno, vamos a decir, estoy viviendo una situación en donde me están violando todos los días, por ejemplo. O sea, la gente dice, no lo quiero aceptar. Es que lo tienes que aceptar porque está pasando. Eso no significa que te resignes a quedarte ahí. Pero el punto es que no puedes cambiar algo Lo que no ves. Persiste. Exacto. Primero lo tienes que aceptar para poder verlo. O sea, ok, existe, no me gusta, pero ahí está. Y entonces desde la aceptación hago un plan de retirada para poder, pues, salir de eso, porque no estás resignado necesariamente. Pero la gente confunde ambos conceptos, ¿no? Si alguien está pasando por un mal momento ahorita, ¿qué le dirías? Que ponga mucha atención en lo que se está contando. Totalmente. Ahí está toda la verdad del sufrimiento o del no sufrimiento. Es más, nosotros que de pronto tenemos estos bombas químicas que nos pasan así como si al final tú en ese momento y yo ya sabemos en ese momento si nos tenemos que mentir, porque como dices, la mente es fácil, o sea, es un instrumento maravilloso si lo sabes usar, o sea, es una fregonería y además se cree todo lo que le dices. Entonces, wow. Entonces, bueno, pues miéntele, o sea, dile lo que tiene que oír, punto. O sea, si aprendamos a hablarnos, ¿no? Tenemos que aprender a hablarnos. Totalmente, porque esa es la forma en la que vives tu vida. Entonces, si hoy estás teniendo una situación complicada, por supuesto nos puedes buscar, podemos apoyarte, pero también creo que en ese momento es que estoy pensando. O sea, darme cuenta, te digo que con este chico de los ataques de ansiedad, yo le digo, el primer ejercicio es poder hacer estos ejercicios de autorrespiración, solamente de respirar, porque luego esos ejercicios te van a permitir que cuando estés en una situación, porque también él detecta, todos detectamos, el cuerpo te habla, ahí va, pero dice que cuando tienes esa situación de que ahí va, empieza, ahí le empieza a dar miedo. Y entonces empieza, no, ¿y si no encuentro un doctor? ¿Y si estoy en un lugar? Y entonces ahí le da toda la entrada a su mente para que la mente venga y retaque con él. Ándale pues, aquí lo tienes, ¿no? Entonces pon atención en qué te estás diciendo. Es echarle leña al fuego. Totalmente. Y entonces tú sabrás si la apagas o le sigues soplando para que salga más lumbre, ¿no? De tu gran maestro, que fue quien te quitó a tu hijo, ¿qué aprendiste? A darme cuenta que todo pasa para algo, a realmente tomar control de lo que sí depende de mí y a buscar ayuda, a darme cuenta que no, o sea, todo es darme cuenta, ¿no? Conciencia. Que no necesariamente yo sola puedo, que puedo generar una red de apoyo pero sobre todo a eso, ¿no? A que las cosas ocurren por una razón o por un bien mayor que no alcanzamos a ver. Esa es la realidad. Si tu hijo ve este episodio, ¿qué le dirías? Que lo amo con todo mi corazón, Elías, te adoro. Sé que ha sido muy duro para los dos todo lo que hemos vivido hasta este momento, pero créeme que hay una razón mayor. Y nunca te he dejado de amar. A sus abuelos. A sus abuelos les diría que gracias por hacer lo mejor que pueden con lo que saben, gracias por amar a mi hijo como lo aman, aunque no esté de acuerdo en muchas cosas, pero que les agradezco muchísimo todo su amor. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, muchas gracias por invitarme, de verdad que me emociona mucho estar aquí, la verdad es que ojalá que próximamente podamos platicar en otros entornos
Y pues también invitar a la gente a que conozca lo que yo hago, la frecuenciología, ¿no? Que si se quieren dar una vuelta a mi terapia, a mi consultorio en Rancho Contento, van a disfrutar, elevar su frecuencia energética en 50 minutos es maravilloso, y darse cuenta que te puedes sentir bien sin realmente hacer nada. Esa es la parte de la frecuenciología que me encanta, ¿no? Que la persona, sin ni siquiera estar consciente de su pensamiento, se siente bien y no sabe ni cómo, pero al sentirte bien, empieza a generar pensamientos que te sirven. Así que, pues, muchas gracias. ¿Y la gente cómo te puede seguir? ¿Cómo te puede contactar? Mira, estoy en redes sociales, estoy como en mi Face personal, en donde más me sigue más gente. Estoy como Maravilla. No me pregunten por qué me cambié el nombre, es una larga historia. Pero estoy en Instagram y en TikTok como Marcela Guerrero Mentora. Okay. Por ahí podemos chatear y platicar un poquitín. Marce, te agradezco mucho, y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Como siempre les digo, ayúdenos a crecer esta red, compartan, denle like, suscríbanse. Me encuentran en todas las redes como Heriberto Villicaña Life Coach, y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita, y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?